Hola a todos, hoy vamos a explorar ese primerísimo contacto, ese que es casi invisible de nuestra mente con el mundo. Hablamos de ese instante súper fugaz en el que todo, absolutamente todo, queda registrado, incluso antes de que nos demos cuenta. Venga, nos metemos de lleno en la memoria sensorial. A ver, para empezar, una pregunta muy sencilla. ¿Quién no ha jugado alguna vez con una bengala en la oscuridad? Si la mueves rápido, ¿qué pasa? Pues que no ves un puntito de luz que se mueve, ¿verdad? Ves como una estela, una línea continua. Bueno, pues justo ese fenómeno, tan simple, es la clave para entender todo lo que vamos a ver hoy. Y la respuesta, claro, está en la memoria sensorial. Piensa en ella como una especie de buffer mental, ¿vale? Una memoria RAM de nuestros sentidos que captura una foto o una instantánea con un nivel de detalle brutal de todo lo que nos rodea. Ojo, no dura casi nada, es un suspiro, pero su existencia es absolutamente fundamental. Y ojo, que no es un único sistema para todo, ni mucho menos. Cada sentido tiene su propio almacén especializado. Tenemos la memoria icónica para la vista, la ecoica para lo que oímos y la áptica para el tacto. Y hoy pues nos vamos a centrar precisamente en estas tres. Vale, pues vamos a empezar por la memoria visual, que es sin duda la que más se ha estudiado. Y todo empezó con una pregunta que traía de cabeza a los psicólogos de la época. La pregunta era, a ver, ¿cuánta información somos capaces de absorber de un solo vistazo? ¿De verdad lo captamos todo de golpe o solo nos quedamos con trocitos? Pues bien, un psicólogo, George Sperling, allá por 1960, se propuso resolver este misterio con un experimento que de verdad fue brillante. Y sí, estamos hablando del famosísimo experimento de Sperling, un pilar de verdad, un antes y un después en cómo entendemos la percepción. El montaje era súper ingenioso, de verdad. Fíjate, Sperling mostraba una tabla llena de letras durante un tiempo ridículamente corto, apenas unos milisegundos. Y luego tenía dos pruebas. En la primera, la de informe total, les decía, venga, decidme todas las letras que recordéis. Pero luego venía la genialidad, el informe parcial. En esta, justo después de que las letras desaparecieran, sonaba un tono. Un tono agudo significaba dime solo la fila de arriba, un tono medio para la del centro y uno grave para la de abajo. Y los resultados, fueron espectaculares, de verdad. Con el método del informe total, la gente recordaba de media un 38%, o sea, unas 4 o 5 letras. ¿Y con el informe parcial? La cosa cambiaba radicalmente. Recordaban un 75% de la fila que les indicaba el tono. A ver, paremos un segundo a pensar qué significa esto. Es que es la clave de todo. Si la gente no sabía de antemano qué fila le iban a preguntar y aún así podían recordar el 75% de cualquiera de ellas, la única conclusión posible es que durante un instante tenían disponible en su memoria al menos el 75% de toda la tabla. Lo tenían casi todo ahí guardado. Y este gráfico lo deja clarísimo. La línea de arriba, la del informe parcial, se desploma, cae en picado. ¿Qué pasaba? Que a medida que Sperling tardaba más en poner el tono, el recuerdo empeoraba y empeoraba hasta que al final era igual de malo que en el informe total. Y esto demostró una cosa, esa foto mental, esa imagen, se desvanece en menos de un segundo. Es increíblemente breve. Así que, gracias a Sperling, hoy tenemos muy claras las características de esta memoria icónica. Primero, es cortísima. Dura entre 250 y 500 milisegundos, o sea, nada. Segundo, su capacidad es altísima, ya lo hemos visto. Y tercero, y esto es muy importante, su contenido es precategorial. ¿Qué significa esto? Pues que es una copia literal de la realidad, una foto en bruto, sin interpretar, sin etiquetas, sin ponerle nombre a las cosas. Bueno, ya hemos visto cómo funciona con la vista, pero ¿y qué pasa con los otros sentidos? Pues vamos a ver que el principio es muy parecido. No solo vemos en instantáneas, también escuchamos en ecos y sentimos en huellas. Para el sonido tenemos lo que se llama la memoria ecoica. Es como un eco mental. Es lo que te permite, por ejemplo, entender una frase entera. Piensa que las palabras te llegan una detrás de otra, de forma secuencial. Pues bien, este almacén las sujeta todas juntas durante un instante para que tu cerebro pueda procesar la frase completa y entenderla. Y una prueba de que esto existe, que a mí me parece fascinante, es el efecto sufijo. A ver si lo explico bien. Normalmente, de una lista de palabras que escuchamos, recordamos mejor las últimas, ¿no? Lo típico. Pues bien, si justo al final de la lista te ponen un sonido tonto, sin sentido, como un va, de repente el recuerdo de esas últimas palabras se va al traste, se desploma. Es como si ese sufijo pisara e interfiriera con la huella, con el eco y lo borrara. De hecho, se cree que la memoria ecoica tiene como dos fases, una súper corta de unos 350 milisegundos, que es una copia literal del sonido, como la icónica, y luego otra un poquito más larga, de unos 2 a 4 segundos, donde esa información ya está un poco más analizada, lo que nos permite retenerla un pelín más.
Y claro, nos queda el tacto. ¿A que sí? Pues sí, también hay una memoria sensorial para lo que sentimos con la piel. Se llama memoria áptica. Y para demostrarlo, ¿qué crees que hicieron? Pues básicamente una versión táctil del experimento de Sperling. Tal cual, pero en lugar de letras, daban pequeños soplos de aire en distintas partes de los dedos. ¿Y los resultados? Pues exactamente los mismos. El informe total, muy flojo, pero el informe parcial, cuando se indicaba una zona concreta justo después, muchísimo más preciso. Vale, entonces, después de ver todo esto, llega la gran pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué narices sirve un sistema de memoria que dura un suspiro? ¿Cuál es su verdadera función? Pues la respuesta se puede resumir en una frase que me parece preciosa. Su función es prolongar el presente. Es como si le dieran a nuestro cerebro una pequeña pero crucial ventana de tiempo extra para poder procesar el mundo. Imagina que funciona como un filtro de 3 pasos. Paso 1, la memoria sensorial lo pilla todo, es una esponja. Paso 2, el cerebro, a toda velocidad, decide qué es importante y a qué hay que prestarle atención. Y paso 3, solo eso, que se ha seleccionado, pasa a nuestra memoria a corto plazo, a nuestra conciencia. Es que sin este buffer intermedio, el bombardeo de información sería simplemente inmanejable. En definitiva, y para que nos quede claro, la memoria sensorial es el mecanismo que coge todas esas instantáneas visuales, todos esos ecos auditivos y esas huellas táctiles, y las une para que nuestra percepción del mundo sea continua, sea fluida. Es que es, literalmente, el pegamento de nuestra conciencia. Y claro, todo esto nos deja con una última reflexión, un poco filosófica si quieres. Si nuestra experiencia del mundo, lo que llamamos ahora, se construye a partir de impresiones que ya han desaparecido, que son fugaces, ¿qué es entonces de verdad el momento presente? Ahí lo dejo, una pregunta para darle vueltas.